Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina. Son bienvenidos a esta programación especial. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Habíamos visto en el capítulo 5 los acontecimientos de Belsasar, que triste, pero fue el fin de él y comenzó a reinar. Fin del imperio babilónico. Claro, y empiezan los medos persas a trabajar, y aquí nos encontramos nuevamente en el capítulo 6 con un Daniel que aparece nuevamente en escena, y uno tiene que, yo creo que muchos de los lectores que se acercan a las profecías y ven a Daniel, se hace la pregunta, ¿cómo pudo Daniel pasar de un imperio a otro? Y sabes, lo que a mí me llama la atención también, es que cuando los babilonios llegan al palacio, me imagino que ahí mataron todos los príncipes, mataron al rey, mataron a los príncipes, y mi pregunta es, ¿y por qué Daniel se salvó? Cuando estaba allí entre ellos, ahí en esa fiesta. Bueno, la única respuesta que tengo, Dios. Bueno, aquí está la directa intervención divina, y también de alguna manera la explicación de la ausencia en el gobierno de Daniel de los últimos años, ¿te fijas? Uh-huh. Porque al parecer él no estaba activo. Entonces esto lo desligó un poquito, pero Dios hizo de tal manera para que él fuera ahora su ministro, su misionero en un gobierno nuevamente que se establecía como era Medo y Persa. Y eso es lo otro que llama bastante la atención. Generalmente imagínate un imperio que es aplastado por otro imperio. Todos los que estaban en sitios destacados en el imperio anterior, seguramente nadie se le ocurriría ponerlo nuevamente. Ahora, ¿y cómo es que Daniel ahora vuelve nuevamente a ser ministro y bastante destacado? Fíjate que el versículo 1, el capítulo 6, se pareció: viene Darío a constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ahora, fíjate que es bastante elevado el puesto que tiene, porque era un ministro muy cercano a tomar decisiones. Él es extranjero, es exiliado, no se conoce. Yo creo que el rey tiene que haber conocido, haber estudiado cómo eran sus funciones anteriormente. Además de eso, fíjate que se dice que el rey Darío incluso consideró nombrarlo como visir sobre todo su reino. Esto fue lo que despertó la antipatía de los otros presidentes y también de los sátrapas. Y fíjate, la condicionalidad que coloca él acá es importante para ver el puesto que él obtuvo. Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, fíjate, el resto, diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea, era un cargo de mucha confianza del rey. Eso me hace recordar el caso de José también, que vamos a verlo más adelante, pero aquí Daniel era especial, y eso fue lo que se dio cuenta Darío, y lógicamente que una persona así, una persona que tiene esas características, él quiso aprovecharlo bien en su gobierno. Ahora, tú decías hace un momento el hecho de que era muy cercano a Darío, y tú encuentras ahí en Daniel 7:20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Fíjate, aquí uno se recuerda que en el capítulo 6 está el incidente cuando Daniel, justamente por esta situación de envidia, ¿no es cierto?, es llevado y enfrentado a una situación en que él tiene que decir: ¿a quién sirvo? Correcto, pero fíjate, precisamente lo que estábamos hablando de que Darío quiso ponerlo por sobre todos los demás, que vinieron ellos, estos sátrapas y también estos presidentes, y le dijeron al rey que proclamara que en todo el imperio, un decreto que estaba dirigido directamente a Daniel, porque los demás no tenían ningún problema. Imagínate que tenían que orar solamente al rey, que no podían por pocos días. Y ellos sabían que Daniel era el único que oraba al rey del cielo. Entonces iba dirigido a él, y cuando se da cuenta él
Cuando se da cuenta ya era demasiado tarde. Él confiaba en Daniel, tenía confianza, tenía cariño, yo creo, también. Y cuando se da cuenta de la trampa que lo habían metido ya era demasiado tarde. Como decía que las leyes de Medo-Persia no se podían abrogar, tuvo que cumplir con esto. Y los sátrapas y todo eso, todos ellos que habían llevado al rey a tomar esta medida, estaban pendientes que el rey no fuese a salvarlo de alguna forma. Entonces, claro, Daniel tuvo que ser echado al foso de los leones y pasar toda una noche allí. Ahora, lo interesante es que en el texto que yo estaba mirando, en referente a lo que estás hablando allí, en el 6:20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Cuando dice a voces uno dice le gritó, pero pareciera que se agrega un elemento acá con voz triste. Sí. Esto es una forma en la cual tú tienes un sentido de tristeza, por decirlo, de lamento, y la voz cuando dice te ha podido librar de los leones, no es una voz fuerte, sino una voz de lamento. Te ha podido librar Dios de esta situación, o sea, ha cumplido su promesa. Fíjate que esto me dice que Daniel era un hombre que no solamente gobernaba las cosas buenas para el rey, sino también le hablaba acerca de su Dios y lo tenía convencido, porque él dice, te ha podido librar de los leones. Y el rey llamó a Daniel, ¿no es cierto?, siervo del Dios viviente. O sea, fíjate el estatus que coloca a Daniel. O sea, si él antes era uno de los grandes, hoy día no solamente era grande, sino era uno de los grandes siervos de Dios. Qué linda experiencia, ¿eh? Bueno, y nosotros sabemos, el resultado fue que Daniel subsistió a esa noche junto a los leones, y le da el mensaje a él, he sacado a Daniel, pero allí fueron llevados aquellos quienes habían tenido la buena idea de hacer que el rey dictara esta ley. Entonces, ellos dice que fueron echados ahí al foso de los leones y antes que cayeran, dice que los leones ya los habían atrapado y los mataron a todos. Bueno, pero lo interesante, claro, además, es el decreto que el rey luego da allí en el capítulo 6, los versos 25 al 27. Dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Mira el testimonio que... ¿Te imaginas este decreto en todo el imperio proclamando un decreto así? Claro, bueno, este es un decreto que particularmente no encaja dentro de lo misional, ¿eh? Porque por leyes no se puede adorar a Dios. No. Pero hay un detalle que yo quisiera, porque ya se nos va el tiempo, quisiera rescatar. Esto es una manera de demostrarnos cómo va a ser el problema a final del tiempo. Los cristianos serán perseguidos, pero un día serán restaurados, y quienes persiguen serán llevados, ¿no es cierto?, en este caso los leones o al fuego eterno. Bueno, gracias a amables oyentes por su compañía. Los esperamos mañana. Bendiciones. Le invitamos a leer el capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Qué hay en el capítulo que indica que Daniel ya había sido un gran testigo para el rey? Además, ¿qué hay en el decreto del rey que señala que él sabía más acerca de Dios, del Dios de Daniel, de lo que podría haber aprendido meramente por su rescate dramático? ¿Qué muestra esto acerca del testimonio dado por Daniel? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.